Ligera como una pluma, pero más fuerte que el acero. Flexible, pero casi indestructible. La fibra de carbono es uno de los materiales más avanzados del mundo, utilizada en industrias tan exigentes como la aeroespacial, la automotriz, la construcción y la tecnología deportiva. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica la fibra de carbono? ¿Qué procesos hacen posible transformar una simple fibra orgánica en un material que ha revolucionado la ingeniería moderna? Hoy, en Así se hace, te llevamos al corazón de las fábricas donde se produce la fibra de carbono, para descubrir el asombroso proceso detrás del material que está moldeando el futuro. Todo gran material empieza con una materia prima única. En el caso de la fibra de carbono, el viaje comienza con un polímero especial llamado poliacrilonitrilo, conocido en la industria simplemente como PAN. Este material se fabrica a través de un proceso de polimerización controlada, en el cual unidades químicas llamadas monómeros de acrilonitrilo se enlazan para formar largas cadenas moleculares. El resultado es una fibra sintética que, a simple vista, se asemeja al hilo de una prenda textil, pero que esconde un potencial estructural enorme. Las fibras de PAN son increíblemente delgadas. Cada filamento puede medir apenas entre 5 y 7 micrómetros de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, un cabello humano promedio mide entre 50 y 70 micrómetros de grosor, es decir, cada fibra inicial de PAN es unas 10 veces más delgada que un cabello. Estas fibras no se utilizan de manera individual. Se agrupan en haces llamados taus, que pueden contener desde 3.000 hasta más de 50.000 filamentos, dependiendo del tipo de fibra que se busca fabricar. Cada tow es enrollado en bobinas perfectamente organizadas para facilitar su transporte y procesamiento posterior. La pureza y calidad del PAN son fundamentales. Impurezas o defectos microscópicos en las fibras podrían comprometer la resistencia y el rendimiento de la fibra de carbono final. Por eso, las fábricas productoras de PAN trabajan bajo condiciones estrictamente controladas de humedad, temperatura y composición química. Una vez producidas, las bobinas de PAN son almacenadas en condiciones especiales, protegidas de la humedad y de contaminantes ambientales, mientras esperan ser trasladadas al área de transformación, donde comenzará su increíble metamorfosis hacia el carbono puro. Así se siembra la semilla del material más avanzado del mundo, un simple hilo de polímero que, en manos expertas, cambiará la manera en que construimos, nos transportamos y exploramos el universo. Con las fibras de poliacrilonitrilo ya producidas y enrolladas en bobinas, el siguiente paso en la creación de la fibra de carbono es uno de los más delicados: la estabilización térmica. Esta etapa es crucial porque prepara las fibras para soportar las temperaturas extremas del proceso de carbonización, evitando que simplemente se derritan o descompongan. El proceso de estabilización comienza cuando los haces de fibras, llamados taus, son desenrollados y alimentados en líneas de hornos que trabajan de manera continua. A lo largo de varios metros, las fibras son expuestas a temperaturas que van desde los 200 hasta los 300 grados centígrados, en atmósferas de aire controladas. La estabilización no es un simple secado o calentamiento. Se trata de una transformación química profunda. Bajo el efecto del calor y del oxígeno ambiental, las moléculas del poliacrilonitrilo comienzan a reorganizarse, formando enlaces cruzados entre las cadenas de polímero. Este proceso, llamado ciclización, convierte la estructura lineal del PAN en una estructura anillada más estable, similar a la de los compuestos aromáticos del carbono puro. Este reordenamiento molecular genera cambios visibles en la fibra. El color cambia gradualmente de blanco a gris oscuro o incluso a negro, una señal externa de que la reacción química está ocurriendo. La fibra se vuelve más rígida, aunque aún conserva flexibilidad suficiente para soportar los procesos posteriores. El volumen de la fibra se mantiene, ya que en esta etapa no ocurre pérdida significativa de material, solo un cambio en su estructura interna. La estabilización suele durar entre 1 y 2 horas, dependiendo del tipo de fibra que se desea fabricar y de las propiedades finales requeridas. Es un proceso lento y controlado, donde las variaciones de temperatura, velocidad de avance y composición del aire deben ser ajustadas con precisión para evitar defectos que luego comprometerían la resistencia del producto final. Si las fibras no se estabilizan adecuadamente, podrían romperse, agrietarse o deformarse en las etapas siguientes, lo que las haría inútiles para aplicaciones de alta exigencia como la aeronáutica o la construcción de autos de competición. Así, durante esta etapa silenciosa pero crítica,
química, el modesto hilo de polímero empieza a transformarse en algo mucho más robusto. Un material que paso a paso se acercará a convertirse en uno de los pilares tecnológicos más admirados de nuestra era, la fibra de carbono. Luego de pasar por el proceso de estabilización, donde las fibras de poliacrilonitrilo se reorganizaron químicamente para soportar altas temperaturas, llega el momento clave en la creación de la fibra de carbono, la carbonización. Durante esta etapa, las fibras son sometidas a temperaturas extremas, que pueden oscilar entre 1200 y 1600 grados centígrados, dependiendo de la calidad y el tipo de fibra que se desee obtener. A diferencia de la estabilización, la carbonización se realiza en atmósferas inertes, normalmente de nitrógeno o argón, para evitar que el oxígeno del aire provoque combustión. Los hornos de carbonización son estructuras largas y horizontales, selladas herméticamente, donde las fibras avanzan de manera continua a velocidades controladas. El objetivo principal de la carbonización es eliminar casi todos los elementos no carbonosos de las fibras, como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. A medida que las fibras son calentadas, estos átomos son liberados en forma de gases, y lo que queda atrás es una estructura compuesta en su mayoría por átomos de carbono organizados en patrones cristalinos. Esta reorganización atómica es lo que confiere a la fibra de carbono sus propiedades extraordinarias: una resistencia mecánica altísima en relación a su peso, una rigidez estructural superior a muchos metales tradicionales y una ligereza impresionante, esencial para industrias como la aeroespacial y automotriz. Visualmente, las fibras transformadas adquieren su característico color negro profundo y una textura más áspera, que más adelante será corregida o adaptada según el uso final. Durante la carbonización, las fibras también se contraen ligeramente. Su diámetro puede reducirse entre un 10 y un 20%, aumentando así la densidad del material y mejorando su comportamiento mecánico. Cabe destacar que este proceso debe controlarse con absoluta precisión. Un calentamiento demasiado rápido podría provocar la formación de microfisuras, mientras que un calentamiento insuficiente podría dejar residuos no carbonosos, afectando la resistencia final de la fibra. Por ello, los hornos de carbonización cuentan con sistemas de monitoreo constante de temperatura, velocidad, presión interna y composición de gases, operados muchas veces de forma automática y supervisados en tiempo real. Al salir del horno, las fibras ya han completado su metamorfosis, de un simple polímero sintético a uno de los materiales más avanzados y versátiles jamás creados. Así, en apenas unos cientos de metros de recorrido y en cuestión de minutos, se lleva a cabo una de las transformaciones materiales más asombrosas de la ingeniería moderna: el nacimiento de la fibra de carbono. Aunque tras la carbonización la fibra de carbono ya posee una resistencia y una ligereza extraordinarias, todavía no está lista para ser utilizada en la fabricación de piezas estructurales. Existe un problema crucial: la superficie de las fibras recién carbonizadas es químicamente inerte, lo que significa que no se adhiere bien a las resinas epóxicas, polímeros o matrices que se utilizarán para conformar los productos finales. Aquí es donde entra en juego el tratamiento superficial, una etapa tan vital como precisa que permitirá que la fibra de carbono trabaje en conjunto con otros materiales. El objetivo del tratamiento superficial es modificar de forma controlada la química de la superficie de las fibras para introducir grupos funcionales que aumenten su energía superficial y mejoren su capacidad de unión. Sin este paso, aunque la fibra sea extremadamente fuerte, los productos fabricados a partir de ella serían frágiles, pues fallarían en la interfaz entre fibra y resina. El tratamiento superficial se lleva a cabo mediante diferentes técnicas. En muchos casos, las fibras pasan a través de un baño de oxidación química, donde son sumergidas en soluciones acuosas que contienen agentes oxidantes suaves. Estos baños generan sitios reactivos en la superficie, como grupos carbonilo o hidroxilo, que permiten una adherencia efectiva cuando las fibras sean combinadas con matrices poliméricas. Otra técnica utilizada es la oxidación electroquímica, en la que las fibras, mientras están sumergidas en un electrolito, son sometidas a una corriente eléctrica que induce modificaciones químicas específicas en su superficie. Este método ofrece una altísima precisión, ya que se puede controlar exactamente el nivel de oxidación deseado. El tratamiento debe ser sumamente controlado. Si la oxidación es insuficiente, la adherencia será débil. Si es excesiva, se podría dañar la estructura de carbono de las fibras, reduciendo su resistencia. Por eso, las fábricas aplican sistemas automáticos de monitoreo y realizan pruebas constantes para asegurar que las propiedades superficiales se mantengan dentro de parámetros óptimos. Una vez tratadas, las fibras no solo están químicamente activadas, sino que también presentan una textura superficial ligeramente rugosa, lo
lo que contribuye mecánicamente a una mejor adherencia a los polímeros en el futuro proceso de fabricación de composites. Sin esta etapa de tratamiento superficial, la fibra de carbono sería prácticamente inútil para las aplicaciones estructurales que requieren transmisión de cargas, como en aviones, automóviles de alto rendimiento o turbinas eólicas. Así, gracias a esta transformación minuciosa, la fibra de carbono se prepara no solo para ser fuerte por sí misma, sino para convertirse en el corazón resistente de los materiales compuestos más avanzados del mundo. Después del tratamiento superficial, las fibras de carbono ya tienen la capacidad de adherirse a resinas y matrices poliméricas. Sin embargo, aún necesitan un paso más antes de ser enviadas a los fabricantes que las convertirán en alas de avión, chasis de automóviles o estructuras espaciales. Ese paso es la aplicación del recubrimiento protector y el bobinado final. La fibra de carbono, una vez tratada, es extremadamente fina, frágil al roce y susceptible a daños mecánicos durante su manipulación. Para protegerla y mejorar su compatibilidad con los procesos de fabricación de materiales compuestos, se aplica una capa delgada de recubrimiento conocida como sizing. El sizing es una emulsión líquida compuesta por polímeros diseñados específicamente para proteger las fibras contra la abrasión y el daño físico durante el manejo, transporte y almacenamiento, facilitar la impregnación de las fibras con la resina elegida durante la fabricación de compuestos, mejorando la adhesión entre fibra y matriz, y aumentar la resistencia a la humedad y a agentes químicos, extendiendo la vida útil del producto final. El proceso de aplicación del sizing es altamente controlado. Las fibras pasan a través de un baño de emulsión donde se recubren uniformemente, o en algunos casos, la emulsión es pulverizada finamente sobre ellas. Posteriormente, las fibras recubiertas atraviesan túneles de secado donde, bajo temperaturas moderadas y corrientes de aire controladas, el recubrimiento se solidifica formando una capa protectora casi imperceptible. Una vez recubiertas, las fibras son alineadas cuidadosamente en haces ordenados llamados tows. Cada tow contiene desde 3.000 hasta 50.000 filamentos individuales dispuestos en paralelo, asegurando una distribución homogénea de cargas en las futuras piezas de material compuesto. El último paso es el bobinado final. Los tows son enrollados de manera precisa en bobinas o carretes industriales. Cada bobina puede contener varios kilómetros de fibra de carbono continua, lista para ser despachada a clientes de todo el mundo. Durante el bobinado, sistemas de tensión controlada aseguran que las fibras no se estiren ni se compriman más allá de lo permitido, preservando así su resistencia mecánica y su integridad estructural. Finalmente, las bobinas son etiquetadas con información crítica: tipo de fibra, número de filamentos por tow, lote de producción, fecha de fabricación y características mecánicas certificadas, como módulo de elasticidad, resistencia a la tracción y elongación. Estas bobinas se almacenan en condiciones controladas de temperatura y humedad, listas para ser utilizadas en aplicaciones de alta tecnología, donde cada gramo de material cuenta y cada fibra debe cumplir su función con precisión absoluta. Así concluye el proceso de fabricación de la fibra de carbono. Un viaje que transforma un hilo sintético en uno de los materiales más avanzados jamás creados por la ingeniería humana. Ahora lo sabes, cada filamento de fibra de carbono, tan delgado como una décima parte de un cabello humano, es el resultado de un proceso de transformación complejo y fascinante. Desde un simple polímero sintético, pasando por hornos de temperaturas extremas, tratamientos químicos controlados y recubrimientos especiales, nace uno de los materiales más revolucionarios de nuestro tiempo. Ligera, resistente, flexible y casi indestructible, la fibra de carbono no solo está cambiando la forma en la que construimos automóviles, aviones o satélites, está redefiniendo los límites de lo que la ingeniería humana puede alcanzar. La próxima vez que veas un auto deportivo, un ala de avión o incluso una bicicleta de alto rendimiento, recordarás que detrás de esa forma perfecta hay miles de kilómetros de fibras trabajadas con una precisión casi absoluta. Si te sorprendió todo el proceso detrás de la creación de la fibra de carbono, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, porque en Así se hace te llevamos cada semana a descubrir los secretos de los materiales, productos e innovaciones que están moldeando el futuro. Déjanos en los comentarios, ¿te imaginabas todo lo que implica fabricar fibra de carbono? ¿Qué otro material avanzado te gustaría que investigáramos y explicáramos? Y si conoces a alguien que ama la tecnología y la ingeniería tanto como nosotros, comparte este video, porque cuando entendemos cómo se hace, también aprendemos a valorar más cada avance que nos impulsa hacia adelante. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio.